Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Antes de este versículo, Pablo habla sobre dejar de lado las conductas negativas y destructivas, como la ira, los insultos y la amargura. En contraste, insta a los creyentes a ser bondadosos y compasivos unos con otros. Les anima a perdonarse mutuamente, basándose en el ejemplo de Dios, quien Cristo perdonó a la humanidad por sus pecados. El mensaje central es fomentar la empatía, el perdón y la reconciliación en las relaciones interpersonales. Se destaca la importancia de imitar el amor y la gracia de Dios al tratar a los demás. Esta enseñanza se encuentra dentro del marco de la fe cristiana y la importancia del perdón como parte del camino espiritual. Un importante principio de la escritura y de consejería bíblica es el modelo de quitarse y ponerse. Los hábitos pecaminosos se deben reemplazar con nuevos hábitos piadosos. Si uno se pone las cualidades mencionadas en el verso 32, es decir, ser bondadosos unos con otros, necesariamente debe quitarse las cualidades del verso 31, que es tener amargura, ira y enojo, o gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué es esta bondad? Es muy interesante observar que la misma raíz griega para bondadosos, usada en Efesios 4:32, también se usa en Romanos 2:4, para describir la actitud de Dios hacia los creyentes antes de su salvación. En Romanos 2:4 pregunta, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¡Qué asombroso! Si bien la Biblia a menudo presenta la cierta ira venidera de Dios como una razón para arrepentirse, aquí Pablo resalta la bondad de Dios como motivo para volverse a Él. La compasión de Dios y su perdón son lo que atrae a los pecadores a Jesucristo. Los creyentes están llamados a mostrar a sus hermanos creyentes la misma bondad que recibieron en la salvación. Un pastor está dando un sermón sobre el perdón y la compasión basado en Efesios 4:32. Para ilustrar este pasaje, decide contar la historia de dos personas que tenían una enemistad duradera. El pastor relata cómo estas dos personas se habían lastimado y herido mutuamente durante años. Habían acumulado resentimientos y guardado rencores en sus corazones. Pero un día algo cambió. Uno de ellos decidió dar el primer paso hacia la reconciliación. El pastor describe cómo esta persona se acercó a la otra, no con enojo ni condenación, sino con una actitud de bondad y compasión. En lugar de buscar venganza, esta persona eligió perdonar y mostrar misericordia. El pastor continúa explicando cómo este acto de perdón transformó la vida de ambos individuos. A medida que se perdonaron mutuamente, la amargura y el resentimiento se desvanecieron. La relación se curó y se restableció la paz entre ellos. Al finalizar la ilustración, el pastor resalta la conexión con el versículo de Efesios 4:32. Explica que al igual que en la historia, Dios nos ha perdonado abundantemente a través de Cristo. Como seguidores de Jesús se nos anima a perdonar y mostrar bondad y compasión unos hacia otros. La ilustración destaca la importancia del perdón y la compasión en nuestras relaciones, enfatizando que al perdonar y mostrar misericordia, podemos experimentar la restauración y la paz en nuestras vidas, al igual que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Este principio es cierto aún en las cosas más básicas, tales como hablar unos con otros. Proverbios 15:1 afirma que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Imagina que alguien se te acerca furioso y usando ásperas palabras. ¿Cómo responderías? Si por otra parte una persona se te acerca con mucha amabilidad y suaves palabras, serías mucho más receptivo. Así es como los creyentes se deben tratar unos a otros.
La bondad debería ser un rasgo distintivo en la vida de un creyente. Algunos puntos prácticos. Perdonar libremente. El versículo nos insta a perdonarnos mutuamente, al igual que Dios nos ha perdonado en Cristo. Esto significa dejar de lado los resentimientos y rencores y elegir perdonar a aquellos que nos han herido. Practicar el perdón libera el peso emocional y nos permite avanzar hacia la reconciliación y la paz. Mostrar bondad y compasión. La exhortación a ser bondadosos y compasivos con los demás es un recordatorio de tratar a las personas con amabilidad, empatía y consideración. Podemos buscar oportunidades para ayudar a otros, ser comprensivos en sus dificultades y demostrar un espíritu de generosidad y amor. Practicar la empatía. La compasión implica ponerse en el lugar de los demás y tratar de comprender sus experiencias y emociones. Podemos esforzarnos por comprender las luchas y desafíos de los demás, mostrando una actitud de empatía y apoyo en lugar de juzgar o criticar. Buscar la reconciliación. La idea de perdonarse mutuamente nos invita a buscar la reconciliación en nuestras relaciones. Esto implica estar dispuestos a conversar, escuchar y trabajar en la restauración de las conexiones rotas. La reconciliación requiere humildad, disposición a disculparse y buscar soluciones constructivas. Recordar el perdón de Dios. El versículo destaca que hemos sido perdonados por Dios en Cristo. Recordar el amor y la gracia de Dios hacia nosotros nos ayuda a mantener una actitud de perdón y compasión hacia los demás. Reconocer nuestra propia necesidad de perdón nos capacita para perdonar a otros. Ahora, basándonos en Efesios 4, del 22 al 32, nos deja una enseñanza sobre quitarse y ponerse. Debemos quitarnos la vieja naturaleza que pertenece a su pasada manera de vivir y está corrompida por deseos engañosos. Más bien, ponerse la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Debemos dejar la mentira, más bien hablar con la verdad. No robar más, sino que trabajemos honradamente con las manos. Evitemos toda conversación obscena. Por el contrario, mencionemos palabras que contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Debemos abandonar toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, debemos ser compasivos unos con otros y perdonarse mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.